Muy buenas noches. La primera vez que es invitada como ministra de Trabajo, la doctora Clarita López. Es un placer tenerla aquí, ministra. Muchísimas gracias, Yapid. Encantada de estar nuevamente aquí. Y como es la primera vez que la entrevisto como ministra, no sé si felicitarla o deplorarla. Bueno, un poquito de ambos, porque sin lugar a dudas es un reto muy grande el ministerio. Muy polémica mi entrada, pero pienso que en esta etapa, que ya está la luz verde para la firma de los acuerdos de La Habana, esencial, porque estamos en un tránsito hacia un posconflicto por una etapa del país que he luchado mucho y que me comprometí desde cuando en la segunda vuelta presidencial llamé a quienes votaron por mí, esos 2 billones de votantes en la primera vuelta presidencial, a apoyar la paz en cabeza de Juan Manuel Santos. Sí, pero a ver, ministra, la alusión que usted hizo hace un momento tiene que ver, por supuesto, con que una parte del pueblo la apoya y una parte no la apoya. ¿Por qué eso? Bueno, porque hay diferentes perspectivas. Nuestro cuarto congreso del Polo, que es un congreso muy democrático, elegido popularmente, aprobó 2 resoluciones. Una, declarando al partido en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, y la otra, un apoyo irrestricto a la paz. Entonces hay distintas lecturas. ¿Cuál tiene prioridad o cómo conciliamos las dos? Y yo pienso que en esta etapa, en que ya están tan próximas las firmas de los acuerdos, conciliar se puede desde el gobierno, porque el presidente Santos está consciente, y así lo ha aceptado, que el partido siga en oposición a pesar de que yo ingrese al gabinete a hacer un trabajo en función de la paz a través del Ministerio del Trabajo, que mucho tiene que incidir en esta etapa del posconflicto. Ah, es decir, el pueblo no está dividido. No, el pueblo está unido en la oposición. En contra de usted. En contra del gobierno del cual yo ahora hago parte. Por eso, ¿están en contra de usted todo el pueblo? No. Pues digo... la realidad es distinta. Hay un sector del pueblo muy caracterizado que está en total desacuerdo. Y yo diría que los sectores que me eligieron presidenta del partido, que somos 2/3 partes del pueblo, me están apoyando. En total desacuerdo con la oposición a usted. Y están de acuerdo con que en esta etapa tenemos que empezar a pensar distinto. Es que tenemos que convertirnos en una izquierda viable y en una izquierda que incida en el posconflicto. No nos podemos quedar afuera siempre solamente criticando, sin participar en la dura tarea de gobernar. Ahora, ministra, el presidente anunció en el reajuste que acaba de hacer y que usted fue incluida, que era el gabinete para el posconflicto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ni más ni menos que el gabinete que le corresponderá diseñar la institucionalidad del posconflicto, del fin de la guerra, del tránsito hacia la paz y todas las políticas que ello conllevan en materia de desarrollo rural, en materia de inclusión social, de equidad y de democratización de las relaciones, en un ánimo y en un contexto de diálogo social, para ver si en vez de polarizar y confrontarnos tanto, nos dedicamos a buscar qué es lo que nos une, qué es lo que nos podemos poner de acuerdo para remar todos del mismo lado. Ahora, señora ministra, como titular de la cartera, usted tiene que actuar como un semáforo, es decir, ver las cosas buenas del sector gremial o empresarial y las cosas buenas del sector de trabajadores. ¿Cómo hace usted para tener clara esa dicotomía? Bueno, es que la relación laboral, sin lugar a dudas, es una contradicción en sí misma, porque son intereses encontrados. Y sin lugar a dudas hay que tener muy presente y en equilibrio la equiparación de los dos sectores en un diálogo social de concertación que tiene que darle justicia a ambas partes. Y yo diría que la justicia en Colombia no es tan compleja, porque nos la da la ley. Y a mí lo más revolucionario hoy en Colombia es hacer cumplir la ley laboral, tanto para los individuos como para las asociaciones gremiales, los sindicatos, porque el derecho de asociación está muy demeritado entre nosotros. Es decir, no se cumple la ley laboral. No se cumple en su totalidad ni a cabalidad. Deme ejemplo, ministro. La informalidad. Fíjese usted que estamos todos
haciendo política pública para incorporar al trabajo decente a enormes sectores de la población que están por fuera de la seguridad social, del salario mínimo legal, de las garantías y de las prestaciones de un trabajo digno y decente. Entonces, en ese campo es mucho lo que tenemos que hacer. Y en el campo de la sindicalización y de las agremiaciones sindicales, fíjese usted, hace 15 años, antes de que arreciara tanto el conflicto armado en Colombia, el 20% de la gente ocupada en Colombia estaba sindicalizada. Hoy es menos del 5%. No puede ser. Ha habido mucha persecución del sindicalismo con muchos muertos de por medio y ahora en la etapa del posconflicto tenemos que acordar, empresarios y trabajadores y gobierno, cómo vamos a hacer la reparación colectiva a todas las organizaciones sindicales por esta etapa de victimización. Pero ¿quién ataca, quién está liquidando los sindicatos? Bueno, ese es uno de los temas graves, la impunidad. Incluso la Organización de Estados de la OCDE, de los estados del Club de los Países Ricos, que dice, Sí. El gobierno de Estados Unidos, a través de exigencias que ha hecho el Congreso para la aprobación del TLC, tienen como punto central de honor eliminar la impunidad. Y se ha hecho mucho trabajo, ha habido recursos que han fluido hacia la Fiscalía, hay fiscales especiales, ya incluso están abiertos muchos procesos y ha habido incluso algunas condenas, pero todavía no se tiene a nadie encarcelado por la muerte de cientos de sindicalistas durante los últimos 20 años. Pero no ha sido un agotamiento del sindicalismo, sino una matanza de dirigentes sindicales. Sin lugar a dudas, y es que el homicidio selectivo tiene ese impacto sobre toda la organización social y sobre la organización sindical en sí. Y también eso se ha prestado para que se estigmatice la asociación sindical. Entonces, como es gente que expresa inconformidad social y política, se le asemeja a los que están del otro lado de la ley. Y en cierta medida eso ha permitido que muchos empleadores eviten que se formen sindicatos, persigan a los que se traten de unir a los sindicatos e incluso pacten condiciones a través de pactos laborales más favorables para los trabajadores de una empresa que no están sindicalizados que los que están sindicalizados. Pero ya el Congreso de la República sobre eso se ha pronunciado y hoy en Colombia es delito ofrecer mejores condiciones a los que están fuera de los sindicatos porque es una manera de desestimular una organización tan importante para la democracia. Pero eso existe. Eso existe, hoy está penalizado, pero pues tenemos que hacerlo cumplir. ¿Y qué se hace? Bueno, ¿qué se hace? El Ministerio del Trabajo está encargado de la inspección, vigilancia y control. Es una tarea enorme. Sí. Tenemos más de 1,5 millones de quejas que llegan por distintos conductos. Se ha aumentado, se ha multiplicado en 3, en 4 el número de inspectores laborales. Ya llegan a 800. Y hemos hecho un trabajo con la OIT de capacitación y de cualificación de ese personal para abocar todas las quejas de sindicatos y de trabajadores en función del cumplimiento de la ley laboral, con 3 fines. Primero, prevenir, sancionar cuando no hay posibilidad a través del diálogo social de llegar al cumplimiento de la norma y generar condiciones para hacer pactos más amplios de formalización laboral, de búsqueda de la salida del estado de cosas ilegal e inconstitucional que se encuentra en muchas áreas de trabajo, especialmente en minería, en varios cultivos agrícolas que estamos tratando de que entren dentro de la formalización a las líneas de trabajo decente. Pero señora ministra, ¿quiénes son los culpables de tanta informalidad laboral? Bueno, yo pienso que las condiciones generales del país, sin lugar a dudas, el tema en el campo es dramático. Solamente el 7-8% de las personas que trabajan en los campos de Colombia están dentro de parámetros de trabajo decente con salario mínimo y prestaciones sociales y seguridad social. Y la informalidad tan grande en las ciudades. Estamos en un promedio nacional del 47% de informalidad. ¿Quiénes son responsables? Pues eso es como en Fuenteovejuna. Todos y ninguno, porque en la realidad hay algunos elementos de carácter económico que impiden que se pueda exigir lo inexigible. Es decir,
Algunos empresarios, algunos, ni más faltaba todos, algunos, prefieren el trabajador informal para pagar menos. Desde luego. Y un desempleado prefiere que le paguen menos, pero que le den empleo. Exactamente. Y también tenemos los factores de la globalización, de la competencia que viene del extranjero a través de los tratados de libre comercio con las importaciones. Así es que tenemos que hacer un enfoque integral de cómo vamos a superar este estado de cosas para poder cumplir. Por eso le decía a usted que lo más revolucionario era cumplir la ley y nuestros compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Ministra, mira, en la reciente asamblea de Asofondos en Cartagena, el presidente Montenegro insistió en nombre de la asociación en que haya una reforma pensional. ¿Cuál es su posición? Inmediatamente después de comercial. ¿Qué piensa usted, señora ministra, sobre la reforma pensional? Que eventualmente hay que hacerla, Yamit, porque el sistema pensional colombiano es de los más desiguales, más inequitativos que tiene el mundo. ¿Entre hombres y mujeres o entre ancianos y...? Entre las personas más acomodadas y las personas más pobres. El grueso de los recursos del subsidio de pensión está yendo a la gente con más recursos económicos. Un estudio reciente de Planeación Nacional muestra que el quintil más alto se lleva algo así como el 60 o el 70% del recurso público, mientras que el quintil más pobre solamente el 0,4%, o sea, menos de un 0,5%. Entonces, eso hay que arreglarlo. Nosotros tenemos que ir hacia un sistema pensional equitativo y que garantice una pensión mínima universal. Pero el presidente Santos ha dicho que este año no habrá reforma pensional. Efectivamente, Sí. lo dijo en la misma asamblea de Asofondos. Exactamente. Y entonces, Vamos a sentarnos a estudiar con tranquilidad, porque hay propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo, hay un planteamiento de la OCDE, hay planteamiento de los empresarios, el ministerio también tiene sus propios criterios y en las centrales obreras hay varios estudios. Entonces la idea es ir montando una comisión tripartita para ir buscando acuerdos sobre algunos temas. usted dice el ministerio también tiene sus propios criterios. ¿Qué criterios tienen? Bueno, por ejemplo, el presidente en las tareas urgentes que me ha dado en el ministerio es el de buscar equidad entre hombres y mujeres. Y uno de los planteamientos que se hace alrededor de las pensiones es elevar la pensión de las mujeres para que quede igual a la de los hombres, o sea, aumentar la edad de retiro de las mujeres. Yo quiero decirle con todo respeto que no comparto ese criterio y no me parece equitativo, porque la mujer a lo largo de su vida laboral trabaja más horas en los mismos oficios que los hombres por menos plata. Y desde luego eso hace que pretender que la edad de retiro sea posterior, lo único que hace es agravar esa desigualdad. Pero usted no lo comparte, pero lo va a hacer. No, desde luego vamos a hacer un planteamiento y yo espero convencer en esa comisión tanto a los empresarios, a los trabajadores, creo que tampoco están de acuerdo con el aumento de la edad de las mujeres. Convencerlos en que la edad de pensionarse la mujer se mantenga. ¿Dónde está? ¿Qué es la edad de retiro? ¿Cuál es la edad? 57. ¿Y en los hombres? 63. ¿Y eso 62. Y eso se mantiene tal cual. Eso se mantiene como Y se está. mantendrá. Y se mantendrá, porque pienso que el tema esencial no está ahí. El tema esencial está más bien en cómo vamos a buscar el equilibrio y la equidad en la distribución de los recursos públicos. Pienso que hay muchas personas hoy pensionadas con derechos adquiridos que son derechos adquiridos en privilegio, que no corresponde para dineros públicos que deben destinarse principalmente a las personas más desfavorecidas de la sociedad, no a las más favorecidas. Es decir, señora ministra, si yo digo, usted es partidaria de una reforma pensional, pero no de modificar la edad, sino lo que reciben los pensionados y las pensionadas, ¿es cierto? Es correcto. Yo estoy de acuerdo que tenemos que buscar un sistema equitativo para reemplazar uno muy desigual que hoy no le está dando garantías a la gran mayoría de los colombianos que ni siquiera pueden aspirar a una pensión. ¿Cuál sería la fórmula, ministra? Bueno, hay muchos planteamientos, el de los pilares, un
pilar básico de reparto solidario hasta 1 o 2 salarios mínimos legales con un fuerte subsidio estatal y el sistema de ahorro individual como el que está hoy en un segundo pilar y cotizaciones por encima de los mínimos de ley para quienes tengan capacidad de pago para mejorar sus pensiones. Otro tema, señora ministra, que dejó marchando su antecesor, el de la llamada terciarización, es decir, el de las cooperativas de trabajo social. ¿Usted qué va a hacer ahí? Pues mire, hay un decreto que expidió Lucho Garzón con el presidente de la República hace pocas semanas que busca tapar los huecos que quedaron de esa campaña tan importante que se dio, que redujo el número de cooperativas de trabajo asociado, que eran unas intermediaciones laborales en que no se les respetaban los derechos ni las prestaciones sociales a los trabajadores que los tenían como por contrato frente a terceros. Se redujeron de unas 25.000, 22.000 cooperativas a menos de 200. Pero como echa la ley, echa la trampa, entonces salieron y empezaron a usar otras formas, como el contrato sindical, como las SAS, etcétera, para hacer lo mismo. Entonces este decreto busca tapar esa filtración indebida de la intermediación laboral. Pero tiene unas omisiones grandes, porque al mismo tiempo tenemos que ver cómo ese decreto no nos desfavorece el derecho a asociación sindical al amparar formas de tercerización que irían en contra de la fortaleza de los sindicatos, al permitir, por ejemplo, tercerización de actividades misionales de las empresas. Entonces ahí vamos a tener que trabajar un segundo decreto de asociación sindical. Pero, perdón, ¿un segundo decreto reformando el decreto del 8? Uno complementario. Complementándolo, aclarándolo. Complementario, el de Lucho es para el derecho individual del trabajo, garantizárselo a los trabajadores. ¿Y el que usted prepara? Es uno complementario para garantizar el derecho de asociación y de libertad sindical. ¿Qué busca ahí, señora ministra? Fortalecer el derecho de asociación y las garantías de los sindicatos para estar en igualdad de condiciones frente a los empresarios en un tema tan grave como el de la tercerización. Señora ministra, el desempleo está nuevamente por encima del 10%. Sí, señor. ¿Qué piensa hacer? Pues fíjese, durante un largo espacio de tiempo, la mayoría de los meses estuvimos por debajo del 10%. Para nadie es un secreto que se está desacelerando la economía. Sí. Entonces no debe sorprender que empiece a asomar el desempleo. Sin embargo, esa circunstancia, hoy se encuentran en mejores condiciones los trabajadores porque se han puesto en situ instituciones para apoyo al cesante. Una de ellas, que se paga durante 6 meses la cotización a toda la seguridad social, incluyendo el subsidio familiar para los hijos menores de 18 años, un apoyo alimentario que entra a regir en este mes de 172.000 pesos mensuales a través de las cajas de compensación. Perdone que le interrumpan. Eso es lo del bono alimentario. Eso es lo del fondo alimentario y también apoyo, mecanismos de apoyo al cesante. Pero es un bono. Es un bono alimentario. ¿Que a quién le van a dar? A los cesantes para que tengan un básico de mercado. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 6 meses. ¿A partir de cuándo? A partir de ya. ¿Ya? Eso ya está operando. Incluso el viceministro de Empleo, que acaba de salir en una reciente entrevista, dijo que él iba a ser uno de los primeros beneficiarios. Pero entonces, ministra, una persona que esté desempleada en este momento, que no tenga ingresos, ni para él ni para su familia, ¿puede ir y pedir un bono alimentario? No, estos son para los cesantes. Entonces Por tenemos que empezar con los que estaban trabajando y dejan de trabajar. Tienen acceso porque han cotizado. Los que estaban trabajando, ¿hasta cuándo? Me corchó en la fecha exacta, pero este mes. ¿Sí? No para los que tienen sin empleo hace 2 los años. Los que tienen cotización en las cajas de compensación familiar tienen acceso a ese subsidio. Cuando dejan de trabajar, la caja les paga Durante 6 meses. Durante 6 meses las cotizaciones a la seguridad social y el bono alimentario. Y eso ya está. Ese es un principio de mecanismo de apoyo al cesante que está complementado con el Servicio Público de Empleo, que busca empatar los que están ofreciendo puestos de trabajo y los que están demandando
Esa herramienta ha salido muy útil y en lo que va corrido del año ya se han ubicado 250.000 cesantes que volvieron a entrar a trabajar por conducto de este mecanismo. Entonces estamos trabajando en una cantidad de esferas para tratar de morigerar la pérdida de empleo en esta etapa del ciclo económico. Señora ministra, ¿y cuánto tiene para el bono alimentario? Las cajas de compensación familiar tienen un fondo que pues, no es solamente para bono alimentario, pero que tiene 250.000 millones de pesos. ¿Y esas personas deben acudir a las cajas? Deben acudir a su caja de compensación familiar. Ahora, ministra, ¿qué hacemos o qué hará usted para obligar a las empresas a que no contraten a que no vinculen gente laboralmente sin contrato? Mire, eso es el tema central de la inspección y vigilancia del Ministerio. Nosotros, a través de nuestro ejército de inspectores laborales, vamos a hacer labores de prevención y de sanción. Pero al mismo tiempo vamos a ir con el equipo de diálogo social para generar condiciones de cumplimiento de las normas. Pero sin lugar a dudas vamos a ser muy, muy estrictos, porque ni contratos civiles, ni contratos comerciales, ni contratos administrativos pueden hoy en día celebrarse en Colombia sin el pago pleno de todas las prestaciones sociales y de las cotizaciones a la seguridad social. El que falla ahí le va a caer la ley. Una empresa que haga eso, señora ministra, y que sus organismos de control lo confirmen, ¿a qué se expone? Se expone hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales. ¿Ya aplicó esa sanción? No, todavía no se ha aplicado por ese concepto y desde luego se tiene que tasar según la gravedad de la infracción. Pero están abiertas las puertas para que nosotros apliquemos sanciones muy fuertes a quienes se resistan a cumplir la ley. ¿Qué le vamos a decir a los que están incumpliendo? Allánese a cumplir, porque nuestro objetivo no es andar sancionando a la gente. Nuestro objetivo es lograr que se contrate a los trabajadores formalmente de acuerdo a lo que ordena la ley. De acuerdo, ministra. Parte final del reportaje que usted conoce. Sí. A ver, ministra, una palabra y una palabra de respuesta. Polo democrático. Futuro de convergencia. Una. Futuro. Presidente Santos. Paz. Presidente Uribe. Pasado. Sindicalismo. Democracia. Empresas privadas. Riqueza. Pensiones. Insuficientes. Riqueza. Necesaria. Pobreza. Eliminable. Salarios. Bajos. Trabajo. Insuficiente. Trabajadores. Héroes. Clara López. Compromiso. El pasado. Mejorable. El presente. Interesante. El futuro. Esperanza. Bueno, ministro, a ver qué opinan nuestros televidentes. La pregunta para ustedes es, ¿ustedes qué opinan de la contratación que hacen las empresas de trabajadores informales? Es decir, de la contratación informal. Ilegal. ¿Ah? Pues sí, sí, sí. Informal es ilegal. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Están ustedes en desacuerdo? ¿Es reprobable, es censurable, es sancionable? Entonces, pregunta concreta, ¿están ustedes de acuerdo en que el Ministerio del Trabajo sancione las empresas que contratan sin adecuado contrato laboral? Correcto. Muy buena. ¿Sí? Esa es la pregunta y las respuestas, por favor, a
a esta dirección y el resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.